esta mañana te bendice, te adora, te exalta. Te invito a que levantes un instante más tus manos al Señor y ahora espontáneamente le digas lo que hay en tu corazón. Te propongo que comiences dándole gracias, bendiciéndolo, reconociéndolo en tu vida, haciendo un rápido recuento de cuántas cosas tan lindas has hecho en tu vida en esta semana, en estos días. Dale gracias a Dios, bendícelo. Sabes que una virtud humana pero cristiana es ser agradecidos, y aquel que no se cansa de colmarnos de bienes, de bendiciones, no merecerá nuestra gratitud y nuestra devoción. Claro que sí. Toma un instante adicional y bendice su nombre. Vamos a trabajar con este micrófono un poco más, por favor, mis hermanos de producción. Muchas gracias por su servicio. A ti, Padre, la honra y la gloria, el reconocimiento, la alabanza. Oh Señor, qué hermoso es poder reunirnos en un mismo lugar, pero en un mismo espíritu, con mis hermanos que en la transmisión nos siguen, para exaltarte, para reconocerte, pero para darte gracias. Gracias, papito precioso. Sí, Señor, nos animamos libremente a decirte así: papito, papito, como te decía el apóstol, Abba, Padre. Muchas gracias, bendito Rey, santo, santo. Y ahora, Señor, que nos hemos gozado en la adoración porque tú eres digno de ella, te pedimos en el nombre de Jesús que tengas a bien manifestar lo que acabamos de declarar en ese canto. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de lo imposible. Yo estoy lleno de limitaciones, de carencias, de desafíos grandes que me sobrepasan, pero tú eres el Dios de lo imposible. Dicho de otra manera, para ti todo es posible, Señor. Todo es posible, y de otra forma nada es imposible para ti. Así es que, Señor, vengo ante ti también para poner delante de ti mi necesidad, mi lucha, mi anhelo, mi sueño, mis deseos, Señor, y por encima de todo eso mi ferviente anhelo de seguir conociéndote, de que creciendo en el conocimiento de Dios, de tu palabra, experimentando tu presencia en mi vida, moviéndote, Señor, en medio de mis circunstancias, pero más en mi corazón. Sí, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y ahora, papito, tomamos también un tiempo para pedirte por nuestra nación, por nuestro país, por tantas necesidades que hay en el mismo, Señor. Padre, ya de siglos, no de ahora, de siglos, el país de México ha sido vapuleado, golpeado por tantas cosas feas, malas, carencias, corrupción, Señor. Y finalmente es el pecado, Señor, de los hombres que habitamos aquí y estamos pagando las consecuencias de ello. Pero, Señor, hoy como iglesia tuya intercedemos por nuestros paisanos, nuestros hermanos mexicanos, pidiendo, Señor, tu misericordia, tu bondad, tu gracia derramada en esta nación. Papito, está en tu palabra donde el pecado abunda, sobreabunda tu gracia. Haz sobreabundar tu gracia en esta nación. Trae, Señor, un redarguir de pecado al corazón de los mexicanos, que voltemos nuestros ojos a ti, Señor. No ha sido suficiente el golpe de la pandemia, no ha sido suficiente la pérdida de seres queridos, no ha sido suficiente, Señor, la carencia económica. Es que no es así, Señor, como el hombre se vuelve a ti. Es por la obra de tu Espíritu Santo, es por la predicación de tu palabra que el hombre se arrepiente. Así es que, Señor, inunda esta nación con el Evangelio, inunda esta nación con una visitación de tu Espíritu Santo, Señor. Y a tu iglesia avívanos, levántanos, fortalécenos, conéctanos más contigo y tus propósitos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén y amén. Le damos un último aplauso en esta mañana al Señor, bendecimos su nombre. Se hace exaltado, papá precioso. Tomen todo su lugar, mis hermanos, tomen todo su lugar. Buenos días, vamos a seguir trabajando este micrófono que me alcanza a distraer un poco allá, mi hermano Roberto y equipo, Dios los bendiga. Bueno, en primer lugar, mis hermanos, darle las gracias al Señor por la vida de todos ustedes, por su presencia en esta, la casa de Dios y de todos nosotros. Pero también, ¿por qué no nos saludamos? Así volteamos al resto del salón todos y levantamos las manos. ¿Qué les parece? Vamos a saludarnos unos a otros
y le damos la bienvenida a amigos y amigas que vienen por primera vez, si es que los hay. Siempre me aseguro de preguntar, porque ahora con el cubrebocas pues es difícil distinguir. ¿Habrá alguien que venga por primera vez a esta casa espiritual? Parece que todos somos. Allá está una familia, otra familia, Dios los bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Siéntanse en casa, porque lo es la casa del Señor y la casa de ustedes. Y bueno, vamos a pedir a todos los peques salgan a tomar su clase. Están preparados también ahí ya nuestros hermanos, sus maestros y maestras, listos para compartir la lección infantil bíblica que el Dios tiene para ustedes, como a nosotros aquí los adultos en el salón principal también. Y bueno, vamos todos, mis hermanos, al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, por favor. Para leer versículos del 1 al 6. Lucas 17, del 1 al 6. Siempre le animaré a que porte su Biblia de papel. Y si no es posible, bueno, pues obviamente la digital. Pero a usar la Biblia de papel, mis hermanos, nos lleva a un nivel de comprensión, de conocimiento de la palabra, le aseguro, es mejor. Y en casa pudieran hacer lo mismo también, nuestros hermanos que nos acompañan, a quienes bendecimos, a quienes les deseamos que presencia abundante del Señor sea en sus hogares. Y dice la bendita palabra de Dios: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Acompáñame a orar, por favor. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de ahora meditar en tu palabra. Ella es viva y eficaz, hará la obra que tú quieres que haga en nuestros corazones. ¿Qué nos corresponde a nosotros, Señor? Presentarnos como buena tierra delante de ti, receptivos, atentos, deseando no solamente oírte, sino hacer tu voluntad. Y en lo personal pido, Señor, la dirección, la gracia de tu Espíritu Santo para hacerlo bien delante de mis hermanos, comunicar lo que tú quieres comunicar. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén y amén. Mis hermanos, el tema de hoy, la trampa de la ofensa. Todos sabemos lo que es una trampa, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que es una trampa, y aquí es el momento donde la trampa debe aparecer detrás de mí. Por favor, allá mis hermanos de producción. Bueno, las trampas sabemos que fueron creadas inicialmente por cazadores, porque querían atrapar toda clase de animales, desde los más grandes hasta los más pequeños, y el que queda atrapado en una trampa, su vida corre peligro. Saben que recién leí una historia curiosísima acerca de trampas. La trampa más antigua que se ha descubierto por los arqueólogos, ¿dónde creen que se encontró? Esto es interesantísimo. Aquí en el Estado de México, en Tultepec, donde hacen los cohetes, encontraron una trampa antiquísima de miles y miles de años de mamuts, y encontraron los restos de al menos 14 mamuts. Es interesantísimo. Dije, uy, qué interesante. En algo los mexicanos sabremos destacarnos también, ¿verdad? Pero mis hermanos, hablando de trampas, la Biblia enseña que la ofensa puede ser una trampa, que la ofensa no resuelta, nos puede empantanar en la vida, y aún si hablásemos físicamente matarnos, hablando emocional y espiritualmente también. Bueno, las trampas, o caer en una trampa, es terrible, porque una trampa puede causar dolor, decepción, amargura. Una trampa de la ofensa
no resuelta puede provocar ruptura de relaciones. De hecho, los divorcios tienen mucho que ver con eso, ofensas no resueltas. Y cuando la ofensa que yo estoy diciendo es una trampa, no se resuelve a tiempo, entonces Satanás se va a dar cuenta de que estamos entrampados, habremos caído, perdón que redunde en ello, en su trampa, y él intentará destruirnos. Y eso eventualmente va a provocar un enfriamiento en nuestra relación con Dios y en nuestro andar cristiano. Hoy vamos a ver 3 aspectos relacionados a la trampa de la ofensa. En primer lugar, hablaremos de la naturaleza de la ofensa. En segundo lugar, de quiénes ofenden y quiénes pueden ser ofendidos. Seré muy rápido en ello, es muy elemental lo que comentaré sobre esos 2 temas, pero me voy a enfocar en el tercer punto, que es victoria sobre la ofensa. Victoria sobre la ofensa. Hablemos pues de la naturaleza de la ofensa. Aquí en el pasaje que leímos de Lucas 17, el Señor habla de tropiezos. Dice incluso imposibles que no vengan tropiezos. Y la palabra tropiezo proviene de un vocablo griego escandalón, escandalón. Algún marido aquí presente podrá decir, escandalón es el que me arma a mi mujer en casa. Bueno, no se refiere a ese tipo de escándalo. Escandalón significa literalmente trampa, ocasión de caer. Trampa, ocasión de caer. Es como si Cristo dijese en el versículo número 1, imposible es que no haya ocasiones de caer, imposible es que no haya trampas en la vida. Y en el pasaje el Señor le da 2 sentidos, 2 aplicaciones, este término de tropiezo, que es ocasión de caer, trampa, ofensa. 2 sentidos le da. En el versículo número 2 dice, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, al que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Está hablando de las tentaciones. Es una advertencia muy grave la que hace aquí el Señor Jesucristo, diciéndonos, aquel que tiente a pecar a uno de mis pequeñitos, es decir, a uno de sus discípulos, dice, mejor que se ate una piedra de molino en su cuello y se arroje al mar. Es grave la advertencia del Señor. Por eso uno debe tener mucho cuidado, ¿verdad, mis amados? En no provocar a nadie a tentación, a pecar, pues. Es el primer sentido que Jesús le da a esta declaración cuando usa el término tropiezo. Pero, a partir del versículo 3 y al 6, el sentido que el Señor le da al uso de la palabra tropiezo es ofensa. Ofensa, es como si dijese el versículo número 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano te ofende, entonces repréndele, llámale la atención por lo que está haciendo, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, en otra ocasión Pedro le dijo, y si fueran 70 veces 7, bueno, el Señor dice, si él se arrepiente, perdónale. Versículos 5 y 6. Interesantísimas declaraciones registra aquí el escritor, porque dices que cuando el Señor le estaba diciendo, si te ofenden aún 7 veces al día y se arrepienten, tú debes perdonarlos. Fíjense la reacción de los apóstoles. Le dijeron al Señor, entonces aumentanos la fe. Sí, interesante, ¿no? Los discípulos vieron a Jesús hacer milagros, sanar enfermos, resucitar muertos, detener tormentas. Pero cuando el Señor les habla de perdonar la ofensa, los discípulos reaccionan y dicen, como diciendo, esto está grueso, Señor, esto está muy complicado, aumentanos la fe, por favor, para entender lo que tú nos estás diciendo que hagamos. Mis hermanos, yo tengo la esperanza y el propósito, por supuesto, en este mensaje, de que el Señor sane corazones el día de hoy, que el Señor sane relaciones el día de hoy. Y le voy a confesar algo que los que tenemos el privilegio, porque lo es, y la responsabilidad, grande responsabilidad que lo es, de compartir la palabra de Dios a un grupo tan selecto como el presente, digan conmigo amén. Al primero que ministra el Señor es al que prepara y comparte el mensaje. Así es que yo hablaré este tema no como alguien que ha visto de lejos el asunto de la ofensa, no, como alguien que lo ha experimentado a través de los años. Y estoy seguro que ustedes, siempre por el simple hecho de estar vivos, también han sufrido ofensa, de toda clase de ofensas.
Así es que el mensaje de hoy, mis hermanos, sobre todo la intervención del Señor en nosotros, sea uno de liberación, de sanidad, de restauración, de paz, de reconciliación y de, si es el caso, soltarnos, zafarnos, salir de la terrible trampa de la ofensa. Así es que hablaremos de la naturaleza de la ofensa, pues en primer lugar diciendo que la ofensa tiene muchas formas, se da en forma de palabras, en forma de acciones, o sea, la lista es innumerable, ¿verdad? Traiciones, estafas, cuando se nos ha, digamos, faltado una responsabilidad, alguien se comprometió con nosotros y no lo hizo y nos provocó un daño, en fin, o sea, viene de todas formas de las clases de ofensas, pero cuando uno se sabe y se siente ofendido, ¿qué sentimiento inmediatamente alberga uno? Pues hay dolor, ¿verdad? Hay tristeza, hay enojo, hay amargura, mis hermanos, y todas esas son trampas del enemigo. Uno puede reaccionar en dos direcciones cuando se sabe y se siente ofendido. Cuando es ofendido, pues, dos direcciones toma uno normalmente. Primera, ira reprimida, enojo reprimido, tristeza reprimida, amargura reprimida. Nos callamos, nos guardamos, pero eso nos lleva al aislamiento. Y entonces como que levantamos un muro, ¿verdad? Y la pagan, como decimos, justos por pecadores, o sea, como que el corazón se empieza a endurecer y uno ya no prefiere abrirse tan fácilmente con las personas porque ya no quiere volver a ser herido, decepcionado, y se aísla uno. Eso es malísimo, porque aislado, ¿qué hace el enemigo? El lobo, y esto también está comprobado, que los lobos, las manadas de lobos, cuando andan cazando rebaños, están identificando principalmente a las ovejas heridas y aisladas. Y son sobre las que primero se van a lanzar. Así trabaja Satanás. Entonces uno toma esa dirección, ¿verdad? Equivocada, nos aislamos. Y la otra dirección, cuando somos ofendidos, reaccionamos con ira explosiva. Y también nosotros nos violentamos contra aquellos que nos ofendieron. Ahora, hablando de la naturaleza de la ofensa, a veces, mis hermanos, se ofenderá intencionalmente, nos van a ofender intencionalmente. Alguien literalmente nos quiso hacer daño. Otras veces nos harán daño, nos ofenderán inconscientemente. Y eso es tan frecuente. No, es que no quise ofenderte, es que no era mi intención. Algo tan simple, ¿verdad? Como el saludo que aquí nos prodigamos los domingos cuando llegamos a la iglesia. Es que no me saludaste y me ofendiste. Bueno, es que no era mi intención, discúlpame, estaba distraído, etcétera, etcétera. O sea, a veces se ofende intencionalmente, a veces sin intención, esa es la verdad. Pero no te encuentres con un jarrito de Metepec que por todo se va a ofender. Y eso pasa mucho en nuestra cultura mexicana. Yo, ustedes saben, no soy de Toluca, no soy de esta área del país. Ustedes saben, ¿verdad? Yo nací en una ciudad muy hermosa, el ombligo del universo, Uruapan, Michoacán. Y cuando yo llegué a la ciudad de Toluca me di cuenta, de veras, lo que tantos otros que han venido a vivir esta región tan hermosa, tan bendecida por el Señor, de que la gente es muy sentida y que no en balde el dicho, ¿verdad? Te sientes o estás tan sentido, eres tan frágil y te ofendes tan fácil como un jarrito de Metepec. A lo mejor también te pasó a ti también, Mauricio, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hay quienes ofenden intencionalmente, hay quienes ofenden sin intención y hay quienes disfrutan el saber y sentirse ofendidos, porque va a justificar en mucho sus actitudes. Así es que, mis hermanos, esa es la ofensa. Produce dolor, produce enojo, a veces aislamiento, amargura, cosas terribles. Pero, ¿quiénes pueden ofender y quiénes son ofendidos? Dice Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. O sea, queriendo decir aquí nuestro Señor Jesucristo en ese texto de Mateo 18:7, que es inevitable que vengan ofensas, es inevitable. Vivimos en un mundo caído, seguimos portando naturaleza caída. Vamos a conjugar el verbo ofender. Ustedes ofenden, yo ofendo, él ofende, ella ofende, nosotros ofendemos, todos ofendemos.
Pero dice Santiago 3:2, todos ofendemos y muchas veces. Entonces, ¿quiénes tienen el potencial de ofender? Todos. ¿Y quiénes tienen el potencial de ser ofendidos? Todos. Pero hay algo interesantísimo que enseña la palabra de Dios y lo demuestra la experiencia. Quienes tienen el mayor potencial de ofendernos y de ofenderse son los cercanos, son los más cercanos a nosotros. Fíjense lo que dice Salmos 55 a partir del 12. Salmos 55 a partir del 12. ¿Estamos ahí todos? Porque no me afrentó un enemigo. Analice detenidamente estas sabias palabras del Espíritu de Dios. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. ¿A poco no es cierto eso? Si te ofende un enemigo, si te daña un enemigo, digamos, con cierta lejanía a tu vida, eso se resuelve relativamente fácil. Pero, sigue diciendo el texto, ni alzó contra mí el que me aborrecía, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Pero ¿quién ofendió? ¿Quién le causó un daño al escritor del Salmo, que es David, por cierto? Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío. Como diciendo, es que yo pensaba que éramos íntimos, íntimo mío. Eras mi guía, eras mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad, incluso en la casa de Dios. ¿Quiénes tienen el potencial de dañarnos más? Los cercanos. ¿A quiénes tenemos el potencial nosotros a su vez de dañar más? A los cercanos. Eso es tremendo, mis hermanos, ¿no les parece? Los que más nos afectan entonces son los que están cerca de nosotros, que tienen influencia sobre nosotros y que hemos naturalmente desarrollado ciertas expectativas respecto a ellos. Así es que hay una realidad que hay que aceptar. La gente hiere a la gente ofende a la gente. Los padres ofenden a los hijos a los padres, los esposos a las esposas a los esposos, los jefes a los empleados a los jefes, los hermanos en Cristo a sus hermanos en Cristo. Así es que como es algo que ocurre, que sucede, y que yo estoy diciendo por lo que enseña la palabra de Dios que es una peligrosísima trampa, más nos vale estar atentos cuando nos tienten o nos pongan, queriendo o no queriendo, una trampa llamada ofensa. Pero vamos al meollo del mensaje de hoy. ¿Cómo tener victoria sobre la ofensa? ¿Cómo resolver? ¿Cómo zafarnos? ¿Cómo salir de esa trampa? ¿Cómo, en primer lugar, evitarla? Y si habiendo caído en ella, una vez estando atrapados y sufriendo, ¿cómo zafarse? ¿Cómo salir de ello? Así es que, en primer lugar, ¿cómo podemos tener victoria sobre la ofensa? En primer lugar, reconocerlo y verlo como algo muy peligroso. Si yo acepto honestamente que sí me ofendí, que sí me dolió, que sí me molestó, que sí me causaron daño incluso, lo primero que tengo que hacer es reconocer esos sentimientos, esos pensamientos, pero junto con ello reaccionar con lo siguiente: estoy en peligro, es una trampa. Sí, estoy ofendido y por lo tanto estoy en peligro, es lo primero. El apóstol Pablo sabía del daño, hablando del peligro de las ofensas, que produce el quedar atrapado ahí. Vayamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10
Perdón, no estoy leyendo bien, discúlpeme. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Repito, Segunda Corintios 2, 10 y 11. Dice el texto: y al que ustedes perdonan, Pablo está hablando a la comunidad de los Corintios, había una persona que les había causado muchos problemas, e incluso a Pablo le había hecho mucho daño a esta persona. No da más detalles la escritura, pero por ciertos pasajes que hay tanto en primera carta de Corintios como en segunda carta de Corintios, se deduce que hubo un personaje que le provocó muchos problemas a la iglesia y más problemas al apóstol Pablo. Hablaba mal de Pablo, cuestionaba el ministerio de Pablo, confrontaba a Pablo, había llegado a humillar a Pablo. Entonces dice al respecto, dice Pablo, y al que ustedes perdonan, porque la iglesia ya lo había perdonado a este personaje, dice Pablo, yo también. O sea, el más ofendido también lo perdona, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo. Escuche muy bien el consejo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Había muchas razones por las cuales Pablo estaba perdonando al ofensor, pero aquí Pablo nos está exponiendo una sola, clave, estratégica. ¿Por qué lo perdono? Sí, bueno, porque Cristo me perdonó, porque Cristo me enseñó y me ordenó incluso a perdonar aún 70 veces 7. Pero lo perdono porque si no lo hago, Satanás va a ganar ventaja sobre mí. Y Satanás tira a matar, mis hermanos. Satanás es el mayor destructor que existe en el planeta Tierra y en el universo. Satanás es el león rugiente que ando viendo a quién cazar, a quién devorar. Así es que ¿por qué perdona Pablo? ¿Por qué suelta la ofensa? ¿Por qué él libera al ofensor? Porque no quiere quedar atrapado en la trampa de Satanás. No ignora las maquinaciones del diablo. La ofensa, mis hermanos, no resuelta es una de las armas consentidas del enemigo, insisto, para romper relaciones, para causarnos toda clase de malos sentimientos y reacciones, y lo más terrible, para fragmentar, debilitar mi relación con Dios. Estar ofendido, mis hermanos, déjenme insistir en esto, nos hace vulnerables al enemigo, a la operación de malos espíritus. Hace un momento lo dije y es verdad, los lobos van a atacar con mayor facilidad, y ahí se van a enfocar principalmente los lobos en contra de las ovejas heridas y aisladas, porque una oveja herida, ¿saben ustedes que también tiende a aislarse? Es una reacción natural de la ovejita. Y la Biblia no dice que nosotros somos ovejas en cierto sentido, ¿verdad que sí? Entonces una ovejita, hablando espiritualmente, herida tenderá a aislarse y será presa fácil de los lobos rapaces. Y los lobos rapaces, mis hermanos, el Señor Jesucristo lo anticipó con toda claridad. Los lobos rapaces, ¿de qué les gusta disfrazarse? De ovejas. Son sutiles. Y como la ovejita está aislada y herida, será fácil presa de ese terrible lobo rapaz. Así es que en primer lugar, mis hermanos, lo primero que yo encuentro en el consejo de la palabra es que hay que reconocer, sí me dolió, sí me molestó, sí me hizo enojar, etcétera, etcétera. Estoy en peligro. Es el consejo número 1. Número 2, les dimos unos folletitos para que ya volvamos a retomar el buen hábito de tomar notas. ¿No les dieron su boletín, por cierto? ¿Tú no traes boletín, Eric? ¿No te dieron? Es importante, mis hermanos, vayan tomando nota, esto les va a ayudar mucho en la semana. Segundo, estamos hablando de victoria sobre la ofensa. Segundo, este es complicado, se necesita la gracia de Dios. Pero ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay en este lugar y atendiéndome por la transmisión? Entonces, si el Señor dice que puede, puedo, con su gracia, con su ayuda. Entonces, el punto número 2, renunciar a mi derecho de obtener castigo para el ofensor y otorgar el perdón. Segundo, renunciar a mi derecho, porque tengo derecho, me estafó, me hizo daño, me causó una pérdida.
me duele lo que me hizo, pero no vendrá el zafarnos de la trampa ni la liberación y la restauración de la ofensa, no vendrá si no renuncio a un derecho que tengo de estar así. Y en segundo lugar, o asociado a esto, soltar, porque perdonar es soltar, perdonar es liberar. Meditemos un poco en eso, porque siempre será un tema complicado. Romanos capítulo número 12, del 17 al 21. Romanos 12, 17 al 21, por favor. No paguen a nadie mal por mal. Ay, pero cuántas ganas dan, ¿verdad, mis hermanos? Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Ay, la paz es una bendición, mis hermanos. 19. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Si el ofensor actuó mal, hay un juez, mis hermanos, que te aseguro es mejor que tú y que yo. Perfecto en sabiduría, perfecto en comprensión del tema, de intenciones del corazón. Solo es Dios. Sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Algunos se pueden tomar de este versículo y lo pueden quizás malinterpretar. ¿Por qué? Porque va a decir, gloria a Dios, el Señor le va a dar en la torre. Gracias, Señor. Bueno, tampoco debemos caer en esos sentimientos. Dejémosle al Señor obrar. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que le dé su abuela, ¿verdad, mis hermanos? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y es interesantísima la figura que utiliza el apóstol Pablo para describir esto. Esto quiere decir arrepentimiento. Porque el deseo ulterior, final de Dios, siempre será ganar al perdido, ¿no es cierto? Y restaurar la comunión con Dios y con los demás. Así es el Señor lo primero que va a hacer con aquel a quien tú le dices, Señor, yo me hago a un lado, dejo este caso al ofensor en tus manos. Tú eres Dios justo, tú tratarás, tú hablarás, pero lo primero que va a intentar hacer el Señor es provocar arrepentimiento en el ofensor. Eso es lo primero que Dios va a provocar, que se arrepienta. Y si se arrepiente, mis hermanos, todos ganamos. Si no se arrepiente, pues entonces Dios le demandará por su pecado, pero eso le va a corresponder a él. Por eso en este punto estoy diciendo yo, renunciar a mi derecho de obtener castigo para el ofensor y otorgar el perdón. Ahora distingamos, una cosa es perdonar y otra cosa es absolver. Nosotros somos llamados a perdonar. El único que absuelve es el juez, y ese es Dios. Entonces creo que ahora comprendo yo, al menos yo, y espero que usted también un poco más, cuando en aquel pasaje inicial de Lucas 17, cuando el Señor les está hablando de la ofensa y del perdón, y que si 7 veces aún ofendía a la persona, había que perdonarlo también, las 7 veces. Ahora entendemos un poco más, ¿verdad, mis hermanos? O al menos yo, Señor, auméntame la fe. Abre mis ojos, dame discernimiento, comprensión de esto, porque por mi naturaleza pecaminosa, por la educación que tengo, por la cultura en la cual he crecido, pues es difícil aceptar esto. Pero yo no soy cualquiera, soy un hijo y una hija de Dios. Soy siervo de Jesucristo, soy discípulo del Hijo de Dios y soy llamado a imitar a Jesucristo. Así es que, Señor, yo renuncio a mi derecho, porque tengo derecho, pero te lo entrego a ti y confío en ti. ¿Verdad que se requiere fe para eso, mis amados? Tercero, estamos hablando de victoria sobre la ofensa. Hablamos en primer lugar, es reconocer que estoy ofendido, que me duele, que me molesta, que es algo bien peligroso. Número 2,
renunciar al derecho de obtener castigo para el ofensor, otorgando el perdón. Porque saben, a veces le hacemos el caldo gordo a Satanás. Yo estoy ofendido, estoy dolido, entonces yo me voy a vengar, y entonces empiezo yo también a desear malas cosas y a maldecir incluso, y ya me hice aliado del diablo. Entonces el Señor no solamente se va a justiciar al ofensor, también me va a justiciar a mí, porque si hijo soy me va a disciplinar. Por eso le digo, hay que zafarse de la trampa lo más pronto posible. Pero entonces, en tercer lugar, considerar a tu ofensor, y aquí viene ya también, digamos, acuérdense que Dios no desperdicia nada con nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros, ¿hasta cuándo la va a perfeccionar? Hasta el día de Cristo, hasta el día de su venida. O sea, el Señor siempre aprovechará también las injusticias que sufrimos, el dolor que experimentamos en esta tierra, para seguir haciendo su obra en nosotros, en nuestros corazones. Así es que, punto número 3, considera a tu ofensor como posible agente de Dios. No, es agente del diablo. Sí, sí lo es también. Y de hecho inicialmente lo es, o pudiera serlo. Pero si queremos aprender también, porque en todo el Señor aprovecha para darnos lecciones y hacernos crecer en carácter y madurez en Cristo, entonces debemos tener esta óptica, que mi ofensor puede haber sido un instrumento en las manos del Señor para hablar a mi vida. Esto le pasó, hay tanta ilustración de esto en la Biblia y en la vida cotidiana, pero hay un texto que a mí me gusta mucho, que se encuentra en 2 de Samuel, porque es muy ilustrativo de este punto. 2 de Samuel, capítulo 16, por favor. 2 de Samuel 16. ¿Estamos ahí? 2 Samuel 16. Amén, todos. Bueno, ¿qué le parece que desde el 15? Porque hay un antecedente que considero pertinente tomar en cuenta. 2 de Samuel 15. Y está bien relacionado al tema de hoy, lo que voy a introducir en este capítulo. Aconteció después de esto, ¿me están acompañando? Que Absalón es hijo de David. Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y la persona respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Qué está haciendo Absalón? Absalón está aquí apareciendo como un cazador de ovejas heridas y aisladas. Está aprovechando Absalón el descontento de algunas personas dolidas que venían delante del rey y por alguna razón o no eran atendidas realmente, o Absalón intervenía antes de que llegaran al rey. Y Absalón se presentaba como el gran salvador. Yo sí te entiendo, yo sí te comprendo. Aplica esto al cuerpo de Cristo, que es lamentablemente tan común. El hijo se aísla de papá o de mamá y de casa. Hubo conflictos y no va a faltar quien quiere ayudarlo, pero no quiere ayudarlo, quiere manipularlo y quiere abusar de él. Y eso pasa mucho en el cuerpo de Cristo. Cuando hay ofensas entre nosotros, heridas entre nosotros, no va a faltar el Absalón que te va a hablar bonito al oído, e incluso hasta te va a profetizar. Yo creo en la profecía bíblica, mis hermanos. Hemos sido edificados con la profecía de la palabra del Señor. Yo quisiera que profetizáramos más. La Biblia Pablo dice, ¿verdad?, que profetizáramos todos. Pero debo reconocer, después de más de 30 años de cristiano y de 20 en el ministerio, debo reconocer que hay mucho abuso de la profecía y que la profecía lamentablemente se ha usado mucho para manipular. Detecta a una persona, al herido, al frágil, al aislado, y le dice: yo sí te comprendo y te voy a dar palabra de Dios. ¿Y saben qué provoca?
el aislamiento mayor y la separación. Y muchos congregantes se pierden por esa obra de la carne y del enemigo. Eso es una terrible realidad, es bíblico. Ese es el antecedente a lo que está por ocurrir. Vayamos al capítulo número 16, a partir del 5. Y entonces Absalón toma el trono, sale huyendo David, y miren lo que pasa. Segundo de Samuel 16, 5 al 12. Y vino el rey David hasta Bahurim. Aquí está huyendo David, huyendo por su vida. Absalón lo quiere matar. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Entonces iba David huyendo, triste, su propio hijo lo había traicionado, le había clavado un puñal por la espalda, va David, cabeza baja, con su contingente ahí protegiéndolo, y se levanta uno, sale en el camino, un tal Simei. Y no le salió al encuentro a David para saludar al rey, dice que lo maldecía. Sigamos leyendo el 6. Pero no solamente lo maldecía, también le arrojaba piedras contra David y contra todos los siervos del rey, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Puras mentiras, era un hombre ardido, dolido. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Ahí sí tenía algo de razón. Entonces Abisai, que era tremendo, mis hermanos. ¿Cuántos han visto la película de Rambo? Bueno, algo más actual, el Iron Man. Ese era Abisai. De veras, era un guerrero tremendo. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto? O sea, en un segundo yo diría, aquel me lo quiebro. A mi señor el rey, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Pero vean la actitud de David. Y es la ilustración del punto número 3. Considerar a tu ofensor como posible agente de Dios. Versículo número 10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo contra vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi siervo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Pues cuánto más ahora un hijo de Benjamín. Déjenle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Versículo número 12. Me ministra mucho esto. El siguiente versículo me edifica mucho. Para mí es un versículo protector del corazón. Y es un versículo refugio. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por las maldiciones que hoy he recibido. ¿Se da cuenta la actitud hermosa de David? ¿Qué ejemplo? Pues es imposible que este hombre que me ha ofendido, esta mujer que me ha ofendido, esta persona que me ha transado, esta persona que me ha traicionado, esta persona que me ha violentado, esta persona que me ha maldecido. Quiero pensar, como soy hijo e hija de Dios, que puede ser un agente del Señor. Y Dios está trabajando en mi corazón. Dios me está dando lecciones. Pero además, mi Padre, que es mi Padre y es justo, puede tornar en bendiciones estas maldiciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Punto número 4, asociado a esto que acabo de comentar: hacer un autoexamen. ¿Qué área de mi vida estará trabajando el Señor? ¿Qué área de mi vida estará trabajando el Señor? Porque todos tenemos su trasfondo, ¿verdad, mis hermanos? Todos tenemos quizás y solo quizás áreas de carácter inmaduras. Algunos todavía tienen heridas no sanadas, áreas que no están liberadas por el poder de Cristo, y por lo tanto viene la ofensa y el asunto se hace mayúsculo, la herida se hace grande.
Me dejo atrapar por Satanás ahí y estoy ahí atorado en los pantanos de la autoconmiseración, del dolor y peor aún, de la amargura. Con esta ofensa y con este ofensor, o ofensas o ofensores, ¿qué me querrá hacer el Señor? ¿Qué estará liberándome el Señor? ¿Qué quiere Dios mostrarme? ¿Que sigue siendo muy sentido? Pues un hijo de Dios no debe ser así. Uno debe crecer en madurez y hacerse fuerte, porque las batallas de la vida son fuertes. Y yo estaré inutilizado en las manos de Dios para servir a otros si estoy todo el tiempo lamentándome y lamiéndome como los gatitos, ¿verdad? Las heridas. ¿Qué estará trabajando Dios conmigo? Puede ser un trato al orgullo, y es como que siempre yo veo un común denominador. Cuando alguien nos ofende, nosotros reaccionamos a eso de una manera, digamos, irracional, no bíblica, no cristiana, no dirigida por el Espíritu Santo. Lo más probable es que Dios está tratando con mi orgullo, con mi soberbia, con mi altivez, con mi esa permanente tendencia de ser independiente de Dios. Porque a veces, mis hermanos, debemos reconocerlo, la ofensa daña más al ego que a otra cosa. Y nuestro deseo de venganza a veces solo está ocultando mi altivez. Esto que estoy diciendo, mis hermanos, es de doctorado, se los confieso. Se requiere la gracia de Dios para aceptar que una ofensa que se nos ha infligido es muy probable que sea un trato que Dios ha permitido, es un golpe al terrible orgullo. Y es que el orgullo, mis hermanos, nos limita nuestra relación con Dios, en nuestro crecimiento con Cristo, en nuestro servicio al Señor y sobre todo en nuestro deleite y disfrute de su majestad, de su gloria, de sus bendiciones. Es posible también, ¿verdad? Hablando de este punto, de que es necesario hacer un autoexamen, ¿qué área estará trabajando Dios en mi vida, mis hermanos? Es posible que lleguemos a una conclusión. Aún no puedo actuar como Cristo lo hace. Y esa sería una gran lección. No puedo. No puedo superarlo. Es más, no quiero superarlo. Lección que me está dando el Señor ahí. Entonces no eres como Cristo. Entonces no soy como Cristo. Entonces no estoy actuando como Cristo. ¿No les parece que esa sería una gran lección para nosotros? Y entendiéndola, pues corregir el camino, decir: Señor, me acojo a tu gracia, a tu misericordia, porque tu palabra dice que si Cristo, el Hijo de Dios, me hace libre, seré verdaderamente libre. Señor, me duele, me lastima, me ofende, es el tema, Señor, pero yo quiero actuar como tú, pero yo quiero ser como tú, pero yo quiero actuar como hijo y como hija de Dios. Y finalmente, mis hermanos, quinto consejo: victoria sobre la ofensa. Procurar hablarlo. Procurar hablarlo. ¿Con quién? Con el ofensor. Sí, se procura hablar este tema con hermanos maduros, de quien sabe uno que va a recibir un sabio consejo. Pero también del otro lado puedes tener inmadurez. La Biblia claramente recomienda, instruye, indica, ¿verdad? Vamos a usar el cubrebocas bien chaparrito, por favor. Discúlpeme que siempre ando yo aquí con esta, digamos, disciplina por el bien de todos nosotros. Aunque aquí estamos bien, hermanos, estamos seguros, estoy seguro que estamos seguros en la protección del Señor, que nos ha permitido hacer medidas. Pero una de esas medidas es que el cubrebocas debe usarse bien. Discúlpame por la observación, lo hago con cariño y con respeto. Pero entonces, punto final: procura hablarlo con el ofensor. Dice Santiago 5:16. Santiago 5:16: confesad vuestras ofensas unos a otros. Confesar vuestras ofensas unos a otros. Si la circunstancia lo permite, es decir, yo puedo tener contacto con el ofensor, puedo platicar con él. Claramente el Señor, y ya no voy a ir a los pasajes que aluden a eso, espero que lo sepamos, es elemental, que nos dice que vayamos con el ofensor, que lo hablemos, que lo aclaremos, que expongamos cómo nos sentimos, por qué sucedió lo que sucedió, y que al hacerlo, porque dice: confiesa tu ofensa, confiésense unos a otros, oren unos por otros, y miren lo que promete el Señor: para que sean sanados, que es el objetivo final, ser sanado.
Y además está asociado, dicho sea de paso, la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, que cuando nos quedamos en la ofensa, cuando nos quedamos entrampados, ¿qué le pasa a mi oración? Se hace ineficaz. ¿Quién gana? El diablo. ¿Quién pierde? Yo. Y en cierto sentido, porque Dios nunca pierde, por supuesto, pero en cierto sentido, pues también Dios pierde, porque pierde quizás a un obrero, a un guerrero. Yo le anticipé que al preparar este tema y al compartirlo con ustedes esta mañana, mi anhelo, mi esperanza es que seamos sanados, librados, restaurados, pero equipados, porque claro, puede haber aquí entre nosotros, en el salón o en casa, quien diga, no, yo en este momento estoy tranquilo, estoy feliz, yo no tengo problemas. Bueno, pues no soy profeta en lo que voy a decir, pero las ofensas vendrán. El Señor lo anticipó. Él dijo incluso, es necesario que vengan tropiezos. ¿Qué te parece entonces que en esta hora tomemos un tiempo? Y si este mensaje ha sido pertinente a mi vida, vengamos al Señor en oración. Vengamos a la gracia. Vengamos a sus pies y pidamos su ayuda. Hoy hablé de la naturaleza de la ofensa. Vimos en la palabra quiénes ofenden y quiénes pueden ser ofendidos. Pero el punto central es cómo tener victoria sobre la ofensa. En primer lugar, dijimos, lo primero es reconocer mi estado, mi condición de dolor, de tristeza, de enojo, de amargura, si lo hay. Pero verlo como algo peligrosísimo, no me puedo quedar ahí. Es lo peor que puedo hacer. Segundo, tomar una decisión bien valiente delante de Dios, renunciar a mi derecho de obtener castigo para el ofensor y otorgarle perdón. Recuerda que una cosa es perdonar, otra cosa es absolver. Nosotros perdonamos, solo Dios absuelve. Tercero, considera a tu ofensor como un posible agente en las manos de Dios. Cuarto, hacer el autoexamen. ¿Qué área de mi vida está trabajando el Señor? Porque es verdad también, mis hermanos, que muchas ofensas nosotros las recibimos gratis. Nadie ha querido ofendernos, nadie ha querido hacernos daño, pero nosotros las agarramos y si no me quieren clavar el puñal, yo lo arrebato a la persona y me lo clavo yo mismo. Entonces, ¿qué área de mi vida está trabajando el Señor? Tengo heridas no sanadas, áreas que no han sido libertadas, es un trato a mi orgullo. No he aprendido a actuar como Cristo. Y en quinto lugar, sí es posible, solo si es posible, porque a veces las circunstancias no lo van a permitir, eso es verdad, pero si es posible, debemos confesar esas ofensas unos a otros, es decir, los que tienen el conflicto. ¿Qué promete el Señor? Sanidad. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos meditar en tu palabra. A ti la honra y la gloria. Te bendecimos, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, hará la obra por la cual tú la envías. Nos disponemos como buena tierra, Señor, sobre la cual tú has sembrado y que dé fruto la palabra. Porque ¿qué queremos, Señor? Ser como tú, ser libres, bendecir, amar. Somos canales de amor y canales de bendición. No queremos que gane Satanás. No queremos estar en un estado de angustia, de amargura, de dolor, de frustración. No, Señor, nos negamos a estar así. Tu palabra dice, si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres, y ese es el llamado, ese es tu deseo, que yo sea libre y verdaderamente libre. Es que, Padre precioso, vengo humildemente delante de ti, reconociendo mi condición, mi necesidad, sabedor de que tú tienes la gracia, el poder, el deseo para
darme la victoria, devolverme el gozo, la paz, la alegría, la libertad. Eso es lo que tú quieres para mi vida, Señor. Quiero animarle a hacer algo bien tremendo en esta mañana, mi hermano, mi hermana. Que traigas a la mente, si es el caso, del ofensor o los ofensores. Y que en esta hora, delante de Dios, cedas tu derecho, tu deseo de venganza, y se lo entregues al Señor. Y que con el poder que el Espíritu Santo nos quiere dar, otorguemos el perdón. Perdonemos, soltemos, liberemos. Trae la memoria, porque es posible que alguno en esta mañana esté ahí atorado, ¿verdad? Entrampado, es la trampa de la ofensa. Pero el Señor quiere libertad para tu vida. El Señor quiere paz para tu vida. El Señor quiere que camines en la dimensión de gozo, de alegría, de alabanza a su nombre y de fruto para su gloria. Y que crezcamos en carácter como hijos y como hijas de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu presencia en medio de tu pueblo. A ti la honra, a ti la gloria. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Levante la mano los ofendidos. Gloria a Dios. Levante la mano los ofensores. Pues ahí sí, ¿verdad? Pero el Señor te quiere gozoso, libre, fuerte. Nunca entrampado, nunca. Ese es nuestro Dios.